Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. Yo soy tan solo uno de los dos polos. Ay, hombre, Cecitar, bienvenido. Buenas noches también a César, que nos ayuda siempre con el sonido acá. Buenas noches a ustedes. Hoy es martes 22 de julio. Aquí comienza una nueva edición de 8:30. Alejandra, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Yamid, y buenas noches a todos los televidentes de 8:30. Yamid, ¿alguna vez has estado en algún sitio, de pronto un concierto, y has querido grabar un momento exacto, preciso, y no has podido porque te quedaste sin pila, o de pronto el celular se quedó sin memoria, o te entró una llamada? Lo que pasa es que yo soy como de malas para eso, porque siempre que quiero se me apaga o pasa alguien por el frente. Entonces no soy el indicado porque siempre me aparece un problemita. Bueno, hoy te traigo la solución. Imagínate que existe una aplicación que se llama ByClone, en donde se suben videos, pero no se suben videos de una sola cámara, de un solo celular, sino de varias personas. Es decir, si hubo un concierto ayer en Bogotá, se suben videos de todas las personas que estuvieron en el concierto. La aplicación detecta la ubicación, el sonido, el momento exacto, el lugar, la ciudad, todo, y a raíz de eso, o con base en eso, empieza a formar y a editar todo un video desde distintos ángulos. Interesante. ¿Cómo se llama? ByClone, con V y Y. Bueno, ahí lo vamos a escribir para que ustedes lo puedan seguir y lo puedan tener si así lo consideran oportuno. Gracias, Alejandra. Damos inicio. La primera historia de hoy tiene que ver con Cartagena, donde hemos estado y vamos a estar durante esta semana, y es la parte número 2 de la historia de Transcaribe que nos trajo Alejandro Mazuera. Aquí está. Alejandro, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal? ¿Cómo Alejandro. están? Bueno, entonces la pregunta es, ¿el futuro de Transcaribe, si lo tuviéramos que poner en colores, es negro, gris o blanco? Depende del matiz en que se mire. Todavía hay muchos problemas ahí que están pendientes y muchos temas por solucionar. Y sobre todo expectativas, ¿ah? Expectativas porque se espera que en el 2015 ya rueden los primeros articulados por la ciudad. Bueno, vamos a ver. Transcaribe fue el medio de transporte masivo que se eligió para que fuera el único que abarcara toda Cartagena. En el 2006 comenzó su construcción, pero aún no se inaugura, generando sobrecostos, trancones y diversas dificultades para los ciudadanos. Para la actual administración, la cual apenas empezó en julio del 2013, la puesta en marcha del sistema es una prioridad. Inclusive ya estamos en la etapa final de adjudicación de los contratos de la licitación de la operación, que recordemos que adjudicando estos contratos, terminando este proceso, ahí es que realmente vamos a ver toda la iniciación de un proceso de chatarrización de más de 1.590 buses que hay en la ciudad de Cartagena, del transporte público colectivo, y la adquisición de la nueva flota para que de manera gradual comencemos a ver los cartageneros desde el segundo semestre del próximo año la entrada de operación de Transcaribe. Vendedores ambulantes del mercado de Basurto se quejan de la reubicación que les dio la administración para habilitar el sistema por esa zona. No estamos oponiendo al sistema de Transcaribe, sino únicamente le pedimos al gobierno que nos dé una reubicación digna, como es debido. Y si usted puede ver el lugar, es un parqueadero, entonces nos va a matar económicamente. ¿Qué vamos a vender acá? Nos vamos a ir a la quiebra y las deudas. Porque el ser humano está sobre todas las cosas, sobre el pavimento, sobre los carros que quieran hacer, sobre Transcaribe, sobre eso está el ser humano. Se les situó temporalmente en callejones al interior del mercado mientras se construye una nueva plaza para la ciudad. Ellos siempre dicen, no, que vamos a hacerle esto y eso no es de ahora, eso ya tiene varios años. Y a la época que todavía no hay nada para nosotros. Por otro lado, el problema con los transportadores es el que más tiene en vilo la inauguración del sistema. Ellos han interpuesto diversas tutelas que buscan frenar la licitación de las empresas que operarán los buses. Las condiciones que exige el proyecto, exige que por lo menos se necesita la experiencia de haber movilizado más de 300.000 pasajeros, tener experiencia a nivel internacional en sistemas de transporte masivo, y realmente aquí ningún transportador local reúne esas condiciones. Los transportadores, por otro lado, insisten que este sistema no es viable económicamente. Si la propuesta financiera no le sirve a los transportadores locales, tampoco le va a servir al inversionista extranjero, porque las matemáticas son exactas. A mí me preocupa que vamos a traer un inversionista extranjero a sabiendas que la propuesta financiera no es buena,
pero que va a terminar a la vuelta de un tiempo, pocos meses, en una crisis económica Transcaribe, y entonces el Estado tiene que entrar a subsidiar a ese inversionista extranjero. Pero el distrito sostiene lo contrario. Tenemos una certificación de nuestro modelo financiero donde básicamente cierra dicho modelo y no debemos tener ningunos inconvenientes. No obstante, como medidas y como aprendizaje de los demás sistemas de transporte masivo, lo que le hemos dicho a los futuros operadores, hay que fondear, hay que colocar unos recursos para algunos posibles faltantes de caja que tengamos en los primeros años de transición o de implementación del sistema. Solo queda esperar a ver si Transcaribe se convierte en una solución de movilidad o en un problema más en una ciudad que se debate entre la opulencia y la miseria extrema. Bueno, Alejandro, estamos a la espera entonces de lo que arroje la licitación con respecto a la elección del operador de Transcaribe. Exacto, se cerró el 4 de julio, sí. Solamente hay un proponente, hay que esperar a ver si cumple los requisitos porque si no se va a alargar más del 2015 la entrada en operación del sistema. Y eso es un problema gravísimo, Alejandro, porque en Cartagena hay mucha gente que trabaja alrededor del transporte y en caso de que esto no llegue a funcionar bien, digamos que en una ciudad donde se sufre tanto de pobreza, en muchísimos de sus barrios, esto podría llegar a generar mucho desempleo. Sí, además porque el proponente solamente abarca al 25% de los actuales transportadores legales, sin hablar de los ilegales, que son muchísimos, sobre todo mototaxistas que hay en la ciudad. Bueno, muy bien, gracias Alejandro. Estaremos atentos a ver cómo se resuelve esta situación. Es tiempo de música aquí en 8:30, la primera recomendación musical de la noche, Andrés. Buenas noches a todos. Colombia, oiga esto. Ellos son Salama Crew, la canción se llama No hay marcha atrás, y son colombianos, es un grupo caleño, 10 personas, son una creación de algo que se llama Salama Producciones, es una disquera independiente que se encarga de promover proyectos que apoyen, que fomenten la diversidad musical y cultural de nuestro país. Estos muchachos son 10, en una puesta en escena increíble porque tienen incluso un disc jockey, tienen un video jockey, una persona que juega con imágenes en movimiento durante la presentación. Toda la energía tienen esos muchachos muy jóvenes, de Cali, entonces lo traen en la sangre. Y en el 2011 publicaron un álbum, su primer álbum, que se llama Salam Aleikum. Esta canción, que es No hay marcha atrás, y que además tiene otro repertorio como de cumbia, de reggae, de bossa nova, una paleta realmente de sonidos bien interesante, pues está disponible para que todos la compren, la tengan, la conserven ahí. Está bueno, me corchó, no los había oído. En el pasado Jamming, un festival de reggae que hubo aquí en Bogotá, se presentaron y les fue muy bien. Ahí están empezando a crecer. Aleikum salam. Ya volvemos aquí en 8:30. Cuero estirado, corazón contento, me voy metiendo en el cuento. Bueno, volvemos y es tiempo de la píldora del recuerdo aquí en 8:30. Todo tuvo un inicio, todo sucedió algún día, ¿no? En todos los temas, en todos los tópicos. Y por estos años, estas últimas décadas, donde los videojuegos han tenido tanto auge, no solo en los niños, sino han sido quizá la plataforma para todo un mundo digital de entretenimiento exitosísimo en el planeta. ¿Dónde inició todo? ¿Cuál fue el primer videojuego? O por lo menos, ¿cuál es el que se recuerda como primer videojuego? Para eso, Juan Esteban Costaín, con su memoria prodigiosa, nos ilustra en esta píldora del recuerdo. Juan, bienvenido. Hola, Yamid. Gracias, Alejandra. Pues hoy vamos a evocar un juego muy famoso que se llamaba Pong o Telepong. Telepong. Usted y yo, Yamid, que jugamos con telebolito. Es que ese es el primero mío. El que yo recuerdo es el telebolito. Sí. Sí. A mí me tocó ya un poco tardío el telebolito, sí, y luego pasé al Atari. Sí, exacto, eso hicimos. Y cuando éramos niños y jugábamos, nunca nos imaginamos que el futuro nos iba a parecer tan anticuado y tan viejo. Claro. Que es lo que pasa hoy hablando de este primer videojuego que fue público, digamos que estaba en lo que en los Estados Unidos se llaman los arcades, que son esas tabernas donde están las máquinas, y también en las casas el primer videojuego para que la gente lo instalara allí. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Pong. Los juegos de video de hoy son tan reales que a veces parecen más reales que la vida misma.
Un niño le decía hace poco a su mamá que no quería ver el mundial por la televisión, que prefería vérselo en el PlayStation, incluso jugarlo allí. Pero hubo un tiempo casi arqueológico en que los videojuegos eran un acto de fe. Una pantalla negra con unos puntos y unas rayas blancos sobre la que la especie humana se asomaba para creer que jugaba tenis o fútbol, o que libraba dramáticas batallas estelares. Y ese era, en ese entonces, el futuro. Pong, en 1972, fue el primer videojuego de la historia, el primero que llegó a los bares y a las casas, y que fue un éxito comercial que simulaba ser una mesa de ping-pong. De allí su nombre. Hoy hay quienes lo buscan como un tesoro, una pieza de museo que alguna vez fue el último grito del amor. Vea, sí me hizo usted acordar, pero corríjame, Juan Esteban, el telebolito estuvo por ahí a final de los 70, ¿verdad? Sí. Pues sí, no recuerdo bien. Y el Atari en principio de los 80. De los 80. 80, 81, ¿no? Que había dos, había uno que era como el 5700. Sí, señor. Que era para los ricos y otro que era el 2600. El más sencillito. Que fue el que jugamos nosotros. Eso, ahí con él. Yamidi, precisamente por esas fechas que acabas de mencionar, para mí fue muy interesante ver la nota, porque aprendí muchísimo, como todos los días aprende algo nuevo, porque yo sí no fui de la época ni del telebolito, ni del Pong, ni del Atari. No había nacido. ¿No? No. Bien, continuamos aquí en 8:30. Mucho se habla, Alejandra, por estos días en el mundo y en la industria del petróleo de la recuperación secundaria. Pero, ¿qué es la recuperación secundaria? Para entenderlo de una manera fácil y simple, hace referencia a ese petróleo que por alguna u otra razón no es posible extraerlo bajo la tecnología convencional y entonces hay que recurrir a otras tecnologías adicionales para poder extraerlo. En el mundo se trabajan con varias de estas tecnologías adicionales y algunos países, algunos expertos advierten que la utilización de ellas incluso puede llegar a mejorar considerablemente las reservas de un país. ¿Qué pasa en Colombia? Hemos oído por estos días hablar bastante del tema, incluso de una tecnología conocida como STAR. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Una nueva tecnología en la explotación y aprovechamiento del petróleo llegó a Colombia. Se trata de un procedimiento que permite aumentar la extracción de crudos pesados con gran presencia de agua en el fondo. Esta tecnología llamada STAR permite controlar el calor del pozo petrolero a través de una combustión interna para facilitar la extracción del crudo. En condiciones normales tan solo se podrían extraer entre el 12 y el 13% de la totalidad del petróleo en el pozo. Con STAR, ese porcentaje se aumenta elevando las posibilidades de extracción alrededor del 30%. Colombia es un país con reservas limitadas de petróleo, por lo que STAR permite incrementarlas. Para desvirtuar varios mitos creados sobre esta tecnología, entendamos a continuación. 1. STAR controla la temperatura del pozo para facilitar la extracción del petróleo. STAR es una tecnología de control. Cómo controlar al incendio. Incendio no es como un fuego, es una ola de calor en el yacimiento. 2. STAR no consume las reservas del país. Reservas como tal no consume, porque la reserva es un término técnico-económico, es aquello que yo puedo producir técnica y económicamente. Pero sí es verdad que consumen entre un 2 y un 7% de un petróleo que de todas maneras, por condiciones del yacimiento, nunca podrá ser extraído. 3. Colombia tiene reservas estimadas de 2.300 millones de barriles, calculadas para 7 años de producción petrolera al ritmo de 1 millón de barriles diarios. STAR aumenta las reservas petroleras del país en pozos donde se puede aplicar. El campo Rubiales, por otra parte, es de 4.000 millones de barriles. Si yo puedo aumentar el factor de recobro, en este caso duplicarlo, tendría 600 millones de barriles adicionales de reserva, es decir, el equivalente a casi 2 años adicionales de producción. Si eso lo extendemos a otros campos en los llanos orientales de Colombia, te darás cuenta del potencial que tiene el recuperar más del petróleo que ya hemos descubierto, que en definitiva es el petróleo más barato y de menos riesgo que hoy tenemos. Pero ¿por qué se ha tratado de desvirtuar e incluso desprestigiar esta tecnología? Bueno, quizás probablemente la primera razón que hay detrás de cualquier desprestigio es la falta de conocimiento. Lo otro es que
no hemos hecho quizás una labor de educación de cuáles son los potenciales beneficios, no para Pacific Rubiales, sino para el estado de las reservas de Colombia de cara al futuro de la industria petrolera. START lleva a Colombia un escalón arriba en el aprovechamiento del petróleo, en un país donde la exploración petrolera es muy complicada, ya sea por condiciones del terreno o por factores de seguridad en la operación. El agradecimiento a nuestro compañero Roberto García por la nota en estos días, Alejandra. Estas horas son importantes porque seguramente habrá un pronunciamiento con respecto al futuro a mediano y largo plazo y el inmediato también, pues, de la utilización de esta tecnología en nuestro país. Lo escucharemos seguramente de la voz de Ecopetrol, aunque asimismo la compañía Pacific ha manifestado que ellos seguirán utilizando la tecnología de acuerdo al grado de éxito que ha representado en varios de sus yacimientos en Colombia y en otros lugares del mundo. Esperemos, eso sí, que sea beneficioso para Colombia y que no nos perdamos de estar a la vanguardia de este tipo de tecnologías para la explotación petrolera. Yamidi, nuestra recomendada de hoy es una artista bogotana que se llama María Cristina Cortés. Ella tiene una obra titulada Matorrales, con una técnica de mixta sobre lienzo, un tamaño de 200 por 300 centímetros del año 2003 y se encuentra en la Galería El Museo. Tiempo para hablar de salud, algunas reflexiones importantes para tener en cuenta aquí en 8:30. Hace algunos días presentaba a nuestra compañera Jimena Bedoya una de las enfermedades psiquiátricas más delicadas y es la anorexia. Pues hoy vamos a hablar de la bulimia, por eso recibimos a Jimena hasta ahora. Hola Jimé. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Jimena? Bienvenida. Pues sí, la bulimia, que es más frecuente que la anorexia. ¿Quién lo va a creer? Sino que como no es tan dramática, pero tiene muchos problemas también físicos, hay una disfunción de un neurotransmisor que es la serotonina y hay problemas biológicos detrás de todo este gran problema también mental, pero con una gran diferencia. Hay medicamentos antibulímicos. Entonces, y las personas que tienen bulimia sí buscan ayuda, que es lo opuesto a la anorexia, sí, que son conscientes y buscan ayuda, que es lo más importante, no como en la anorexia, que dicen, yo como muy bien, y es mentira. Las personas bulímicas consideran que la bulimia es un estilo de vida y no un trastorno de alimentación. La bulimia es un trastorno alimenticio también, que consiste básicamente en que la persona come mucho, tiene episodios de atracón, seguidos por otros episodios compensatorios, que son, por ejemplo, el vomitar, o el usar laxantes, o el usar diuréticos, o el hacer ejercicio excesivo. La bulimia es mucho más frecuente que la anorexia. La anorexia está alrededor del 1% de la población, la bulimia llega al 3.5%, o sea, es mucho más frecuente. Lo que pasa es que es menos como dramática. No se evidencia esta enfermedad porque se mantiene un peso normal. No hay desnutrición, pero como en la anorexia se mantiene una distorsión de su imagen corporal, hay temor a engordar. Un factor importante es que la persona tiene un atracón de comida durante 2 horas, donde come y come y come y come sin parar. Después de eso tiene una sensación de culpa de haber hecho lo que hizo e incurre en un comportamiento compensatorio como es el vómito. Y aquí nos encontramos con rasgos de personalidad un poco diferentes. En la bulimia lo que tenemos son personas impulsivas que tienden a moverse mucho en extremos y sobre todo en el tema del control, así como la persona con anorexia tiende a establecer un control permanente, la persona con bulimia lo suelta y lo coge permanentemente, que es exactamente lo que hace con la comida. Igualmente está asociada con la disfunción de un neurotransmisor que tiene que ver con la regulación del hambre y la saciedad, que es la serotonina.
un trastorno con el que no se presenta bajo peso, pero sí problemas gástricos como esofagitis, reflujo, inflamación de las glándulas parótidas, daño del esmalte dentario y deficiencias electrolíticas. Las grandes repercusiones físicas de la bulimia tienen mucho que ver con, en casos de atracones masivos, un estallido del estómago, por ejemplo, son casos muy poco observados, pero ocurren y es una de las complicaciones más temidas, que el esófago o el estómago estalle. Una persona que vomita en exceso o se laxa en exceso tiende a deshidratarse, a perder electrolitos fundamentales como el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio, el fósforo, y eso tiene una cantidad de costos físicos enormes. Uno de ellos, y de los más temidos, las arritmias cardíacas. Y aunque existe un temor, miedo a engordar, a diferencia de la anorexia, las personas en su mayoría buscan ayuda, más cuando existen medicamentos para superarla. El uso de medicamentos de tipo antidepresivo que tienen, algunos en particular la fluoxetina, que tienen propiedades antibulímicas, ayudan muchísimo. Hay algunos otros medicamentos que también pueden ayudar, pero más allá del tratamiento farmacológico, que en este caso es mejor que en la anorexia, de todas maneras, el gran centro primordial de tratamiento es la psicoterapia. Importante, Jimena, saber que se puede tratar, que se puede medicar, pero como siempre lo advertimos acá cuando hablamos de salud, lo más importante en cualquier tipo de enfermedad es o prevenirla o poder diagnosticarla a tiempo. Exacto, y consultar y tener un apoyo psicoterapéutico valioso, importante, que puedan sacar a estas personas adelante. Jimena, gracias. Música, Andrés, la segunda de la noche y la última para terminar. Oiga esto. Me verás volar por la ciudad de la furia. Nada menos que el señor Gustavo Cerati al mando de su banda Soda Stereo. Esta canción, La Ciudad de la Furia, original del año 1988. Doble Vida se llamó ese álbum, que fue el cuarto disco de Soda Stereo. Un himno contemporáneo a Buenos Aires, sin duda. Y en el año 1996 la cadena MTV le pidió a Soda Stereo que los acompañara en su Desconectado. Gustavo Cerati, en ese entonces, ya por ese tiempo, supo de unos muchachos colombianos llamados Los Aterciopelados. Les estaba yendo muy bien con un disco llamado El Dorado, del que salió Florecita Rockera. Y Cerati invita a la vocalista de Los Aterciopelados, Andrea Echeverry, para interpretar con él en ese Desconectado la canción La Ciudad de la Furia. Es una versión bellísima, sórdida, oscura, muy sensual, y Andrea Echeverry le pone toda la potencia de la voz en esta versión, que es larga, dura alrededor de 7 minutos, pero es una tremenda canción que luego se incluyó en un álbum que se llamó Confort y Música para Volar, que se publicó el año del Desconectado. El gran Cerati. Así es, el gran Cerati. Ha pasado el tiempo y lo seguimos recordando. Andrés, gracias. Terminamos invitándolos como siempre para mañana aquí, a que nos veamos de vuelta en 8:30. Los dejamos deseándoles una muy feliz noche y ojalá nos despidamos como siempre con una sonrisa en el rostro. Chao, gracias. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia.